Hola, a continuación resolvemos el ejercicio 25 del cuadernillo ICFES Ejemplos de Preguntas para la prueba de Ciencias Naturales, cuadernillo publicado en noviembre del 2018. Este ejercicio corresponde al área de física. Bueno, la siguiente gráfica muestra la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura para 4 resistencias, R1, R2, R3 y R4. Muy bien, aquí están los símbolos usados para la representación. Entonces R1 es el triángulo, R2 es este diamante, R3 es una X y R4 cuadrito. Ahí podemos identificar. Un estudiante realiza actividades experimentales y encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia. La corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien. Se le solicita al estudiante construir un circuito usando una de las resistencias. Tenemos que escoger una de las resistencias, de forma que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 centígrados. Si las tendencias de resistencia como función de temperatura se mantienen, la resistencia que debe utilizar el estudiante es, muy bien, hay que escoger una de estas 4 resistencias de forma tal que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 centígrados. Entonces, como aquí arriba dice que la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia y necesitamos la menor cantidad. Entonces, corriente eléctrica, si queremos, dice que corriente eléctrica y es inversamente proporcional, ¿no? Esto es inversamente proporcional a la resistencia. La corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien. Y dice que se solicita al estudiante construir un circuito usando una de las resistencias de forma que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 centígrados. Entonces, si va a pasar la menor cantidad de corriente eléctrica, y estas dos cantidades son inversamente proporcionales, para que I sea la menor, necesitamos, para que I sea la menor, necesitamos que R sea mayor, porque son inversamente proporcionales. Entonces necesitamos la resistencia eléctrica que a 90 grados centígrados sea mayor. Eso es lo que necesitamos. Entonces, primero que todo debemos ver que es a 90 grados centígrados. O sea, si esta es la temperatura 90, y aquí dice que si las tendencias de resistencia como función de temperatura se mantienen, las tendencias se mantienen, entonces lo que debemos hacer inicialmente es ver qué tendencia tiene, ¿no? Entonces veamos que esta gráfica la corresponde a R3, más o menos si la tendencia se mantiene tendrá algo así, ¿sí? En el caso de la resistencia 2, la misma cuestión, si la resistencia se mantiene, si la tendencia, disculpen, se mantiene, será algo así. Para esta que está aquí en 4, esta que está aquí es triángulo, entonces será R1, esta que está aquí es diamante, entonces es R2, esta que está aquí es con cuadritos, entonces es R4, y esta que está aquí es con X, es R3. Entonces más o menos sería algo así. Esas serían las tendencias si se mantienen y indicarían el corte para qué valor tendrán más o menos esas resistencias cuando la temperatura sea de 90. Entonces observamos que la resistencia 1, que es triángulo, cortará aquí este valor, el que sea, ¿no? El valor que sea acá en resistencia. R2, que es diamantes, cortará acá,
R3 que es triángulos, perdón, R3 que es X, cortará aquí, y R4 que es cuadros, cortará aquí. Inmediatamente vemos que a los 90 grados centígrados la resistencia que tiene mayor valor es esta, la que está aquí, que corresponde a diamante, y diamante es R2. Entonces la resistencia que necesitamos es R2, que corresponde a diamante. Sí, muy bien. Aquí hay que tener cuidado cuando hacen este tipo de indicaciones y en los valores de acá, no confundir, por ejemplo, que esta sea, qué sé yo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta que está aquí, está 3, pero no es R3. Este es valor de resistencia, ¿no? Esta corresponde a triángulo y triángulo es R1. Entonces esta será R1, hay que tener bastante cuidado con eso. Esta es R1. Esta que está acá corresponde a diamantes, que es R2, y que es nuestra respuesta, porque es la que el mayor valor da de resistencia a los 90 grados centígrados. Esta que está aquí es R4. Y esta que está aquí con X es R3. Muy bien, entonces vamos a las respuestas. Ya sabemos que si necesitamos la menor cantidad de corriente a 90 centígrados, vamos a necesitar la mayor resistencia. Y de aquí del gráfico de la extrapolación de la tendencia que traía, si continuamos con la tendencia que traía, encontramos que la que mayor resistencia tendrá va a ser R2. Nuestra respuesta debe reflejar eso. Sin embargo, voy a analizar respuesta por respuesta para determinar algunas características importantes. A. R1 porque tiene la mayor resistencia eléctrica desde los 40 hasta los 80. Vean aquí, esta respuesta es bien interesante. Dice que R1 es triángulo, nos vamos a triángulo, es esta de aquí. Entre los 40 y los 80 es verdad este enunciado. Cuidado con esto. El enunciado es verdadero. O sea, R1 si tiene la mayor resistencia eléctrica entre los 40 y los 80 centígrados. Esto es verdad, este enunciado, pero no responde a la pregunta. Recuerden, por favor, que he insistido bastante en que debe analizarse dos cuestiones. Si el enunciado es verdadero y si además responde a la pregunta. Este enunciado, R1, tiene la mayor resistencia eléctrica desde los 40 centígrados hasta los 80 centígrados, es verdad, pero no responde a la pregunta, porque la pregunta dice que necesitamos la resistencia mayor a los 90 centígrados. Entonces, si necesitamos algo a los 90, no me interesa cómo fue el comportamiento entre los 40 y los 80. Por lo tanto, como no responde a la pregunta, esta no puede ser. Vamos acá, R3. R3 porque tiene la menor resistencia entre los 40 y los 80. Vamos acá, R3 es esta. Entre los 40 y los 80 es verdad, tiene la menor resistencia entre los 40 y los 80. Este enunciado es verdadero. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, no responde a la pregunta porque lo que queremos en el enunciado es la menor cantidad de corriente eléctrica a los 90 centígrados, lo que equivale a decir que necesitamos la mayor resistencia eléctrica a los 90 centígrados. No nos interesa qué sucedió entre los 40 y los 80, por lo tanto, por esa razón es falsa. R4, porque su resistencia eléctrica no depende de la temperatura. Verdad, R4 es una recta horizontal, por lo tanto resistencia constante. No depende de la temperatura. Esto es verdad, nuevamente. Interesante este ejercicio. Estas tres respuestas dicen una verdad, pero que no responde a nuestra pregunta. En este caso, pues, ¿por qué esta no es la adecuada? Porque aunque esto es verdad, R4 no depende
de la temperatura, pues vemos que R4 vale 4 ohmios a los 90 centígrados y R2 va a tener un valor mayor, un valor que será más o menos de 5.8, algo así, pero será mayor. Aquí se mira la diferencia, es mayor, entonces solo necesitamos eso. Ahora vamos a ver, R2 porque su resistencia eléctrica será mayor a los 90, claro, esto está bien. ¿Esto es verdad? Sí, la resistencia eléctrica es mayor a los 90, es verdad. ¿Responde a la pregunta? Claro, porque nos están preguntando o nos están diciendo que requieren una menor cantidad de corriente eléctrica a los 90 centígrados. Entonces hay que tener en cuenta eso. Este ejercicio muy interesante y esa es la solución que presento.